que se vienen transformando desde hace mucho tiempo en, no es que uno diría, los medios de comunicación concentrados sin duda producen el efecto que producen, pero además han sido herramientas de desmantelamiento de identidades. Los chicos, y esto hace mucho, yo me acuerdo de haber estado en la década del 70 en San Juan y haber ido al interior sanjuanino, y los chicos no cantaban tonadas, escuchaban a Creedence Clearwater Revival, escuchaban música en inglés. Pero ¿qué pasa? Esto no está mal, lo universal está mal, no, está bien, lo universal de lo universal y del mestizaje pasa el tango. El problema es que es lo único que escuchan. Y esto, ¿qué pasa? Pueden hablar, cuando uno escucha esa música solamente, o escucha modelos culturales de ese tipo solamente, o lo que yo diría el descarte de nuestra propia identidad, que es el otro factor. Porque si uno escucha, en los años 60 escuchábamos a los Beatles, a mí me gustan los Beatles, pero escuchábamos también a Atahualpa Yupanqui, me gusta Atahualpa Yupanqui, y a La Negra Sosa, y a Serrat, pero hoy hay una peligrosa combinación donde casi diría que escuchamos lo peor de cada casa. Se nos junta de pronto Arjona con lo más berreta que viene. Incluso nuestra identidad deformada reaparece de un proceso que daría lugar para otra conferencia. En este impacto, sin duda, la hegemonía que tienen en los medios de esta nueva ley de radiodifusión que está proponiendo este gobierno, además de derrotar el poder económico de los grupos concentrados del poder, propone que los santiagueños tengan radios que se hagan en Santiago, que las noticias que haya en Santiago del Estero, la posibilidad de un canal en Santiago del Estero. Hoy el 75% de los contenidos se producen en Buenos Aires, y Buenos Aires es ni más ni menos que la ciudad metrópoli que sobrevive y que reproduce con los nuevos modelos tecnológicos aquella Buenos Aires hegemónica y mucho más pequeña que miraba hacia Europa en lugar de mirar hacia América. Y esto sigue ocurriendo. Cuando uno prende un canal de televisión, no solo está viendo al grupo Clarín Sojero, sino que está viendo también un modelo cultural que nada tiene que ver con esa cultura que de hecho existe, que es una cultura, porque casi diría que lo que ve uno es un espejo borroso. Uno ve una identidad no existente. Uno ve, y además si cambia de canal, y uno tiene la suerte de poder pagar un cable, que muchos argentinos, la mayoría hoy tienen cable, porque si no se cuelgan, de los 70 canales, 60 tienen contenidos culturales producidos fuera. Incluso tenemos la suerte de ver documentales sobre Malvinas, donde los buenos son los ingleses. Y es mucho más raro ver, es mucho más fácil ver documentales sobre hormigas y ballenas que sobre argentinos. Está lleno de documentales de hormigas, ballenas, focas, peces espada, pesca en las aguas profundas de Alaska, pero sobre argentinos hay muy poco. Y cuando digo argentinos, todos los argentinos juntos. Y cuando digo latinoamericanos, también. Esa especie es la más escasa, es una especie en peligro de extinción en las pantallas que hoy vemos los argentinos. Y es allí donde hay un formidable proceso de pinza que hace que uno sospeche o tema que lo que no lograron 200 años de colonización pedagógica, tal vez se pueda lograr en 50 años de colonización comunicacional. Porque es así que destruye todo, hasta los acentos. Vamos a empezar a ver que los santiagueños van a dejar de hablar como santiagueños, ¿vale? Porque ya a los locutores de Santiago del Estero le dicen, no, vos hablás como un porteño, porque la gente, y hay una desvalorización de la identidad santiagueña. Y a los catamarqueños, al locutor, a mí me ha pasado, voy a una provincia y le digo al locutor, che, vos sos de acá, sí, ¿y por qué no tenés acento? Bueno, porque soy locutor. Es increíble, no digo extraordinario, porque es penoso. Y esa maquinaria es la única que puede hacer temblar y destrozar una identidad cultural que ya existe. Y la va a uniformar, sí, la va a uniformar. Por supuesto que esto no se logra tan fácilmente, porque fíjense que yo siempre, a veces me esperanzo un poco, digo,
Estuvimos viendo a Chapulín Colorado de chicos. Acá hay chicas que veían Chapulín Colorado. Yo no, yo era grande en la época de Chapulín Colorado. Pero casi ningún chico de esa generación habla como un mexicano. Sin embargo, y por eso no es que, porque si nosotros de pronto empezáramos a hablar como mexicanos, bueno, sería lo de menos. El problema es que cuando lo que vemos en realidad ni siquiera podemos reproducirlo, ni siquiera podemos ser, porque no podemos, nosotros no vemos en la pantalla modelos culturales propios y vemos modelos culturales ajenos que podemos reproducir mal. No hay duda que somos occidentales, no hay duda que nosotros tenemos, quiero aclarar que yo no soy un fundamentalista, es decir, que yo podría explicarlo del siguiente modo y está en uno de mis libros. Y con esto voy a ir cerrando. Para entender este juego entre lo universal y lo nacional, yo utilizo una metáfora, que está en uno de los artículos de mi primer libro. Yo creo que todos los seres humanos, imaginemos, tenemos un reloj, pero que en vez de tener un cuadrante, tiene dos cuadrantes. En un cuadrante tenemos la hora universal y en el otro la hora local. Y ahí es donde hay dos tipos de países, arquetípicamente. En Estados Unidos, ¿cuál es la hora más importante? La local. Y la hora universal está por ahí. Diría yo que hay casi todos los norteamericanos tienen muy ajustada la hora local y desajustada la universal, porque creen cosas que no son y hacen películas donde los romanos son como ellos, o hacen dibujos animados donde los hombres en las prehistorias andan en auto, con ruedas de piedra, pero en auto. Ellos tienen la hora local, que es además la hora de su propio tiempo. La hora universal está desajustada, pero de pronto hay un tal Potash que tiene ajustadas las dos horas y tiene ajustada la local y la universal, pero esos son la excepción. En nuestro país, ¿cuál es la hora más ajustada? Perdón, en la ciudad de Buenos Aires, la hora universal. El porteño medio, con un nivel educativo, con lo que yo llamo la mala educación, tiene muy ajustada la hora universal. Sabe lo que pasa, lo que ocurre, está al tanto de lo que pasa en Miami, en Nueva York, lo que se usa en Francia, la película de moda, lo que ganaron el Oscar. Y la hora local, mal. Diría yo que tiene ese cuadrante por lo menos empañado. Diría yo que lo más saludable es tener un equilibrio entre la hora universal y la hora local. Que la hora local no tiene por qué negar la hora universal. Que la identidad no es una cuestión que hay que defender. Lo que hay que defender fundamentalmente es la pertenencia. Porque la identidad cambia. Y lo que hay que defender es la autoestima, que es lo que va a garantizar tener una identidad cambiante, pero siempre al servicio de nosotros. Nosotros no podemos seguir siendo gauchos. Esa es la identidad de un país en un tiempo dado. Nosotros debemos ser lo que necesitamos ser. Y debemos ir cambiando nuestra identidad cultural y de vivir, que es la forma de vivir en definitiva, que eso es la cultura. Debemos ir modificándola, pero a gusto y conveniencia nuestra, no a conveniencia de los modelos de cultura hegemónicos, que lo que tienen es una conveniencia económica y material basada en sus necesidades de mercado, de lo que nos quieren vender. Así como antes nos querían vender paños, hoy nos quieren vender todo, incluso un modo de vivir que no siempre nos acomoda. La cultura, como dijo Jauretche, ha sido, la colonización cultural ha sido, como Jauretche lo explica muy bien en La Soncera, Civilización o Barbarie, el intento de acomodar la cabeza al sombrero, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es adaptar el sombrero a la cabeza, porque nosotros somos la cabeza y el sombrero se puede cambiar y la cabeza no, porque ha quedado demostrado en el vano intento de hacernos ser lo que no somos a lo largo de los siglos. Muchísimas gracias. Hola. Bueno,